Hola, bienvenidos a Enfoques Concisos en Medicina Interna. Mi nombre es Víctor Martínez, soy estudiante de octavo semestre y el día de hoy voy a hablar sobre fármacos en la prevención secundaria de un accidente cerebrovascular isquémico o un ataque isquémico transitorio. Entonces, ¿por qué es importante que hablemos de este tema? Principalmente porque este se encuentra ubicado en las principales causas de muerte a nivel mundial. Y en nuestro país, este tuvo una tasa de mortalidad y una tasa de prevalencia de 28 a 142 por cada 100.000 personas, respectivamente. Y el infarto cerebral y la isquemia cerebral transitoria tuvieron también una de las prevalencias más altas, con 28 y 29 por cada 100.000 personas, respectivamente. Entonces, vemos que es una patología que es muy común en nuestro medio y que tenemos que saber cómo abordar a nuestros pacientes para prevenir después de que hayan tenido un primer evento, vuelvan a tener eventos recurrentes. Entonces, para esto voy a traer a revisión este artículo son los medicamentos en prevención secundaria en un accidente cerebrovascular que fue publicado en junio del 2021. Entonces, sabemos que después de que un paciente presentó un accidente cerebrovascular isquémico o un ataque isquémico transitorio, este tiene un alto riesgo de volver a sufrir otro evento, por lo que es muy importante saber cuáles son estos fármacos y medicamentos que podríamos utilizar para realizar la prevención secundaria y evitar que vuelvan a sufrir uno de estos. Entonces, esta terapia tiene tres pilares fundamentales. Entonces, la terapia antiplaquetaria, el uso de las estatinas y los antihipertensivos. Entonces, vamos a ver cada uno de estos. Con respecto entonces principalmente a la terapia antiplaquetaria, esta debe comenzar lo antes posible después de que el paciente presentó el evento. Esto, uno de los principales medicamentos que se utilizan son la aspirina, el clopidogrel o también se puede utilizar lo que es la aspirina y el dipiramidol en una combinación. Pero que tenemos que tener en cuenta con la terapia antiplaquetaria y es que esto puede conllevar a sangrados gastrointestinales o hemorragias gastrointestinales. Entonces, también podríamos indicar el uso de IVPs en pacientes que tengan un mayor riesgo, como cuáles. Entonces, estos pacientes que hayan tenido ya antecedentes de úlceras gastrointestinales o que sean pacientes mayores de 60 años con enfermedad de reflujo gastroesofágico o gastritis crónica. Entonces, hablemos de la aspirina. En un metaanálisis de 2016 se encontró que la aspirina redujo la recurrencia a largo plazo del accidente cerebrovascular. Pero ¿qué pasa? Cuando se utilizan altas dosis hay un mayor riesgo de presentar hemorragias gastrointestinales, por lo que entonces se sugiere que se utilicen dosis entre 75 a 150 miligramos día para evitar como tal este efecto. Y el beneficio de la aspirina es muy marcado en las primeras 6 semanas de iniciar como tal esta terapia. Ahora podemos utilizar también lo que son los inhibidores de la P2Y12, que el principal que se recomienda es el clopidogrel, que lo podemos utilizar en una dosis de 75 miligramos día, y se realizó un metaanálisis en 2019 en el que encontró que el clopidogrel tiene un beneficio mayor sobre la aspirina y la aspirina dipiramidol para reducir como tal lo que son los sangrados mayores o las hemorragias intracraneales. Ahora, también hay una recomendación que es la terapia antiplaquetaria dual. Entonces, se realizaron dos ensayos aleatorios, uno que es el Change y el Point. Entonces, ¿qué nos dice el Change? Que se encontró que la aspirina y el clopidogrel que se administran en conjunto durante los primeros 21 días después de presentar un ataque isquémico transitorio de alto riesgo, que lo clasificamos en la escala ABCD2 mayor o igual a 4, o un accidente cerebrovascular menor con un NIS menor o igual a 3. Estos redujeron el riesgo de sangrado en comparación con utilizar como tal la aspirina sola. Y el estudio POINT mostró que una reducción de los accidentes cerebrovasculares isquémicos en los 90 días de los pacientes que recibieron esta combinación. Entonces, indicar esa terapia dual también puede ser un gran beneficio para los pacientes. Pero ¿qué pasa? Que un metaanálisis posterior, digamos que mostró que los beneficios se dan mayor en las primeras 3 semanas. Entonces se utilizan esta combinación dual las primeras 3 semanas y posteriormente se continúa en una monoterapia con alguno de estos antiplaquetarios. Ahora, el uso de anticoagulantes. El uso de anticoagulantes está muy debatido en el uso en los pacientes que presentan fibrilación auricular no reumática o que no tengan válvulas cardíacas mecánicas. Y que también se da la recomendación de que los anticoagulantes orales directos ahora tienen mucho mejor beneficio al utilizar warfarina en la prevención secundaria del accidente cerebrovascular. Pero esto se tiene que individualizar a cada paciente, teniendo en cuenta que la función renal y la capacidad que estos tienen para cumplir el programa de la dosificación y si se requiere una necesidad de revertir la anticoagulación a futuro. Entonces, los antiagregantes
se demostró que no tienen mucho beneficio en los pacientes que se sabe que la causa de su accidente cerebrovascular fue secundaria a presentar una fibrilación auricular, ya que esos tienen que ser anticoagulados. Pero entonces tenemos que tener en cuenta como todas estas indicaciones que se vienen presentando para utilizar los anticoagulantes orales directos o la warfarina. Ahora, con respecto a la presión arterial, lo que se recomienda es que haya una presión arterial o que se mantenga una presión arterial sistólica menor a 140, teniendo un objetivo de que pueda ser debajo de 130 para que ofrezca beneficios mayores. Y como primera línea se recomienda que podemos utilizar IECAS, bloqueadores de los canales de calcio o diuréticos tiacídicos, ya sea de elección, para mantener como tal estas cifras de presión en estos pacientes. Y con el manejo del colesterol, entonces lo que se indica son estatinas de alta intensidad, como pueden ser la torvastatina de 40 y titularla hasta 80 o rosuvastatina de 20 y titularla hasta 40 miligramos día. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay pacientes que no pueden tolerar o que no toleran las dosis altas de estatinas, entonces igual se puede indicar dosis bajas de estatinas, ya que lo que se ha demostrado en algunos metaanálisis es que el uso de las estatinas ofrecen un alto factor protector o un efecto protector a futuro para presentar algún otro evento, aunque pudieran esos pacientes tener un perfil lipídico adecuado y no tener pues cifras de colesterol elevado ni nada en este perfil alterado. Hay una recomendación que se puede utilizar el ezetimibe en pacientes que no toleran las estatinas, pero esto ya sería como en una segunda línea. Lo principal siempre va a ser que mi paciente tenga una estatina de alta intensidad. Y nos presentan esta tablita, que es un gráfico, que es, digamos, que como el resumen de todo, que nos dice que nuestro paciente después de tener ese primer episodio de ese ataque isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular, tiene que tener las cosas principalmente, entonces, control de la presión arterial, las estatinas de alta intensidad, y aquí vemos las indicaciones de la anticoagulación o la antiagregación plaquetaria, dependiendo si mi paciente presenta una fibrilación auricular. Entonces, para mantener las cifras de presión arterial, yo lo monitoreo al paciente después de presentar su primer evento y después miro y trato de mantener las presiones en menos de 140 con utilizando los IECAS, los calcioantagonistas, un diurético tiacídico. Cuando pasamos ya a la terapia de las estatinas, utilizamos estatinas de alta intensidad y si no, pues miramos el ezetimibe con las indicaciones o las recomendaciones que tengan, ¿cierto? En estos pacientes, pero sería ya una terapia más secundaria como segunda línea y en nuestros pacientes primero vemos si presentan una fibrilación auricular o no. Entonces, si presentan una fibrilación auricular, indicamos como tal la terapia de anticoagulación. Si no, ya vamos a mirar lo que es el NIS, si es menor o igual a 3 o si tiene un alto riesgo de presentar un ataque isquémico transitorio con una BC2 mayor a 4, indicamos una terapia dual por 3 semanas y después la cambiamos a una monoterapia. Pero si no, inicialmente tenemos una terapia con alguno de esos medicamentos, ya sea aspirina, clopidogrel o la aspirina-dipyrinanol. Y esa es la bibliografía del artículo. Muchas gracias.